Hace algunos años conocí a una amiga en la universidad que le encantaba montar a caballo. Su familia tenía fincas en el llano y ella había crecido en ese ambiente y montaba supremamente bien. Mi amiga tuvo una hija y obviamente me contaba que su hija chiquita, desde que era bien pequeñita, empezó a ver los caballos, empezó a acercársele. Y cuando ya tenía 3 años, la niña manejaba un caballo 10 veces más grande que ella, de la mejor manera y con una mano en la cintura. Y es increíble, era increíble. Y claro, la familia que no conocía pues todo el contexto, cuando veía a esta niña se maravillaba y pensaba que el caballo le iba a hacer algo. Obviamente a esta niña le daban un caballo mansito, no le daban un caballo salvaje que hasta ahora estuvieran domando. Y yo no sé si usted le gusta ver los olímpicos y las competencias ecuestres, y es increíble la relación que tiene un caballo con su jinete. Un animal de ese tamaño, un animal de esa fuerza, que es 7 u 8 veces el peso de su jinete, se somete al control de su amo sin ningún problema. Un caballo puede correr, brincar, girar, hacer cabriolas, saltar, hacer de todo a la menor orden del jinete. ¿Y por qué? Porque es un caballo que ha sido bien domado. Es un caballo que ha estado, ¿qué? Amansadito, ¿no? Y eso es fuerza bajo control. Un caballo domado es fuerza bajo control. Un caballo, o podríamos pensar en lo contrario, un caballo que no sigue las órdenes de su jinete y que hace lo que quiere, no ha sido amansado. Y es un peligro para quien lo monte. De la misma manera, un creyente que no sigue la guía y la dirección de Dios no refleja la mansedumbre que Dios espera que tenga. Es un creyente, probablemente puede ser creyente, probablemente no, pero es un creyente que no ha sido ¿qué? Amansado. La mansedumbre no es solamente una cualidad vital del cristiano, sino que no puede ser en realidad feliz, no puede ser realmente bienaventurado quien no sea manso. Manso, no menso, manso. Y de eso es de lo que hoy vamos a hablar. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 5, que ese es el texto de nuestro estudio. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hoy nos encontramos con la tercera bienaventuranza, y esta, al igual que las otras, nos presenta una paradoja. La paradoja es que no son los que se imponen, no son los poderosos los que heredan una posesión, sino que son los mansos los que Dios dice que van a heredar la tierra. No son los poderosos. Y una vez más nos damos cuenta de que las características de alguien que pertenece al reino de Dios son totalmente opuestas a este mundo. Y es que si algo debemos entender es que las bienaventuranzas son afirmaciones sobre la clase de cualidades que se verán en un discípulo que vive la vida del reino. No son imperativos, no son normas para que los discípulos lleven a cabo o para conseguir la aprobación de Dios, no. De hecho, estas cualidades no son autoinducidas, no podemos aprenderlas, imitarlas para que se produzcan en nuestras vidas. Estas bienaventuranzas pueden ser vividas porque Dios el Rey capacita a sus súbditos para vivirlas. Las bienaventuranzas revelan los valores del reino de los cielos y muestran que la felicidad y la satisfacción interior de una persona es de estar en una relación adecuada con Dios. La felicidad del creyente no debe depender de circunstancias externas, no debe depender de tener una buena calidad de vida, sino de entender que se es parte del reino de Dios y que se está en paz con el Rey. Por eso la primera bienaventuranza que vimos ya creo que hace como un mes, describe la pobreza de espíritu, la pobreza espiritual del verdadero discípulo. Una persona que es rica en fe, pero pobre en orgullo. Una persona que está feliz,
porque se ha dado cuenta que es un mendigo que no tiene nada, que no puede ofrecerle nada al Señor, que está incapacitado para agradar a Dios y por eso viene a recibir de su gracia. La segunda, que vimos hace 8 días, describe una persona que llora por su pecado. Una persona que llora por su pecado como muestra de su arrepentimiento y confía en la promesa de Dios de que será consolado, de que será perdonado, y por eso es supremamente feliz. Es supremamente feliz aquel que sabe que es perdonado por Dios. Hoy vamos a estudiar la tercera bienaventuranza, la cual es uno de los resultados de quien ha reconocido su pobreza espiritual y de quien ha llorado por su pecado. Y en esta bienaventuranza el enfoque pasa de las cualidades personales a los atributos interpersonales, y ya nos vamos a dar cuenta de eso. No solo involucra ser manso con respecto a Dios, sino también involucra ser manso con respecto a los demás. Hoy vamos a estudiar por qué la mansedumbre es una cualidad de alguien que es bienaventurado y que muestra que pertenece al reino de Dios. Vamos a estudiar por qué la mansedumbre es una cualidad de alguien que es bienaventurado y que muestra que pertenece al reino de Dios. ¿Está listo? Porque es que en este estudio de las bienaventuranzas, yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí me ha pasado, pero es que yo vengo y digo, uy, no, otra vez. Y es que es palo y palo y palo a nuestro orgullo. Y qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Que estemos aquí. De verdad que bueno. Y se lo digo porque yo ya estuve en esta semana. Entonces, vamos a ver 3 puntos, 3 secciones del sermón. Vamos a ver primero quiénes son los mansos, lo que implica la mansedumbre y la recompensa de los mansos. Ese casi siempre va a ser nuestro bosquejo con las bienaventuranzas. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Y cuál es la recompensa? Entonces, empecemos. ¿Quiénes son los mansos? La palabra manso puede ser traducida a gentil, apacible o suave, y se utilizaba para describir a una persona que tiene un espíritu tranquilo, que tiene un espíritu sereno. La palabra griega que se utiliza, y por eso ahí saqué la ilustración del comienzo, se usaba en ese entonces para describir a un animal que había sido domesticado, a un animal que había sido entrenado para obedecer una orden de una palabra. Era una palabra para un animal que había aprendido a aceptar el control. De ahí se utilizaba la palabra manso. Es como la doma de un caballo salvaje que ha aprendido a responder a las riendas del jinete adecuadamente. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza solamente 4 veces, 3 veces en referencia a Cristo y 1 vez en referencia a la actitud que la esposa debe tener en 1 de Pedro 3. Ahora, esta palabra o este versículo se cree que viene o que la bienaventuranza sale o nos da ciertas luces que tienen un eco en el Salmo 37:11, que fue el salmo que leímos en la lectura bíblica. Mire lo que dice el Salmo 37:11. Es prácticamente lo mismo que dice nuestro Señor Jesús. Dice así: dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37:11. Como nos dimos cuenta en la lectura, en la oración, este es un salmo de David. Y es un salmo de David que describe la reacción que deben tener los hijos de Dios con respecto a las injusticias de los malos. De hecho, si usted mira el titulito, que no es inspirado, pero en ocasiones sirve, del Salmo 37, ahí en algunas Biblias dice el camino de los malos. Y al comienzo de este salmo, David le dice a su audiencia que no se impaciente. Mire el Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es como nos da el contexto por el cual David escribe este salmo. Y David en todo este salmo le está diciendo a los justos, a los piadosos, hey, no mire a los malos, no mire la prosperidad de ellos, no mire incluso si hacen injusticia o si hacen algo malo contra cada persona, no. Y por eso dice, no te impacientes. Esa palabra, impacientarse, la raíz de la palabra hebrea significa quemazón o calor. Bien diciente, ¿no? Porque eso es lo que uno siente cuando hay una injusticia, ¿no? Aquí algo ardiendo aquí por dentro, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo David? Que en contraste a la ira, en contraste a la ansiedad, los creyentes deben confiar en el Señor.
Ahí más adelante lo dice, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y ¿qué? Y confía en él y él hará. Es en ese contexto que está este versículo que muchas veces lo hemos escuchado. En contraste a la ansiedad, a la ira, los creyentes deben confiar en el Señor, deben deleitarse en el Señor, deben encomendar su camino al Señor y esperar pacientemente en él. Espera en el Señor. Por lo tanto, la mansedumbre, Salmo 37:11, en este salmo se refiere a la cualidad de un hijo de Dios que a pesar de las injusticias, a pesar de lo que hacen en contra de él, no se resiente, no guarda rencores y no anda respondiendo ni vengándose de quienes obran mal contra él, ¿no? Lejos de seguir rumiando las injurias recibidas, se refugia, confía y encomienda al Señor su camino. Ahí dice versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Hay otro ejemplo en la Biblia que seguramente usted ya pensó, de alguien que describe la mansedumbre. ¿Y ese es quién? Moisés. Vamos a Números capítulo 12, versículo 1 al 3. El cuarto libro de la Biblia, Números 12, del 1 al 3. Mire lo que dice Números 12, del 1 al 3. Dice ahí el contexto de Números, porque además vamos a mirar otro versículo en Números. El contexto de Números es que Israel está a punto de entrar al desierto para llegar a la tierra prometida y Israel falla en esa prueba de pasar por el desierto y empieza a quejarse. Después ve a los gigantes y el Señor da la consecuencia. Pero mire lo que dice Números 12, que nos habla de una situación bien particular. O sea, muestra la queja constante del pueblo. Números 12, del 1 al 3. Dice así. Números 12, del 1 al 3. Números 12, del 1 al 3. Números 12, del 1 al 3. ¿No lo tengo? Ay, perdón, fue mi culpa. Yo ya le estaba echando las culpas a Sergio. Números 12, ¿no lo puse? Cristina, más tarde nos vemos. Números 12, del 1 al 3. Mire lo que dice. Dice así. María y Aarón, pero todos están ahí en el texto, ¿no? Listo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué estaba pasando acá? Pues le querían hacer el cajón a Moisés. Básicamente es eso. ¿Listo? Pero mire, es que la Biblia no pone lo que pone porque se le ocurrió a los autores, sino esto tiene una intención. Versículo 3 dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. O sea, esta afirmación está luego de que sus hermanos habían hablado mal en contra de él. Y lo interesante y que nos ayuda a entender la mansedumbre es que Moisés, ¿qué? No hace nada. ¿Cierto? Usted lo ve haciendo algo aquí a él. Mire el versículo 4. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. O sea, Moisés no hace nada. Moisés no le dice, oiga, no, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué están haciendo? Moisés no le responde, no dice nada. ¿Quién es el que obra por él? Dios. Dios. ¿No? Y eso nos ayuda a ver también algo de lo que es la mansedumbre. Sin embargo, el mayor ejemplo que podemos tener de mansedumbre, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Vamos a esa cita, Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30. Dice así Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy interesante, ¿no? Y en los otros versículos que le mencioné, uno de Mateo más adelante también se muestra esta característica del Señor Jesús, que Él es manso, manso y humilde. Ahora, ¿cómo se vio reflejada esta mansedumbre en el Señor? Y para eso vamos a ir a otro versículo de la Biblia, y ese está en Primera de Pedro, capítulo 2, 22, 25, casi al final de sus Biblias. Y ahora quiero volver a este texto de Mateo 11,
pero quiero mostrar en Primera de Pedro la descripción que da Pedro, el apóstol Pedro, de nuestro Señor Jesús. Y bien interesante que Pedro, sobre todo Pedro, de esta descripción. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no era nada manso cuando conoció al Señor. Y usted lo ve repetidamente fallando en esta cualidad cristiana. Y mire lo que dice Pedro del Señor Jesús. Primera de Pedro 2, 22, 25. De hecho, desde el 21 leamos. Primera de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 25, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo se ve reflejada la mansedumbre de nuestro Señor Jesús en este texto? Aquí vemos una característica de Cristo muy importante que también la hemos visto en Moisés, que también la vimos en el salmista. ¿Y sabe cuál es? Control. Control. Quienes son mansos se controlan. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? A pesar de que lo maltrataron, que lo acusaron falsamente, Él no operó con engaño. Él no devolvió comentarios despectivos. Él no amenazó a pesar de que Él tenía más derecho de hacerlo que cualquier otra persona. Él no lo hizo. Él se controló, mantuvo la boca cerrada o el WhatsApp cerrado y oró. Se encomendó continuamente a Dios, sabiendo que Dios juzgaría con justicia. Y obviamente, algunos pueden pensar que no responder, que no hablar, que no decir las cosas es debilidad. Pero es que el Señor no puede ser acusado de debilidad nunca. Nunca. El Señor, cuando tuvo que expresar sus desacuerdos, lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Recuerda esto, como cuando acusaba a los escribas y a los fariseos, que los acusaba ¿por qué? Por su pecado. O cuando en el templo echó a los cambistas y a los vendedores por haber hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Ahí expresó su ira y su mansedumbre bajo control. O como Moisés, que en numerosas ocasiones exhortó al pueblo por su pecado. Por eso es que la mansedumbre no podemos decir que es debilidad de carácter. La mansedumbre es una actitud que se manifiesta en el momento adecuado, contra las personas adecuadas y por las razones adecuadas. Es una actitud que se manifiesta en el momento adecuado, con las personas adecuadas y por las razones adecuadas. Y aquí retomamos la ilustración de Mateo, la del yugo, donde el Señor dice: soy manso y humilde, tomad mi yugo. Cuando el Señor dice esto, que es manso y humilde, y nos invita a tomar su yugo, ¿qué es lo que quiso decir? Porque muchas veces creemos, no, es que este versículo nos habla de que el Señor lleva nuestras cargas. En cierto sentido, sí, eso es una verdad bíblica, pero el texto está diciendo otra cosa. ¿Qué era un yugo? Un yugo era un marco de madero que se colocaba alrededor de dos bueyes para una tarea común, ¿cierto? Un buey joven, comúnmente, era llevado donde un buey más viejo, para que el buey joven pudiera saber cómo había que caminar y cuáles eran las órdenes que el amo les estaba dando. El buey viejo entrenaba al buey joven para aprender el paso adecuado y para seguir las instrucciones de su amo. ¿Cuál es la analogía que está buscando el Señor Jesús? Que los creyentes aprenden la mansedumbre del Señor al estar en yugo con Cristo. O sea, mientras nos rendimos a su voluntad y a su guía en cada área de nuestra vida. O sea, aprendemos a ser mansos cuando tomamos el yugo de Cristo y cuando nos dejamos guiar por Él de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad en cada área de nuestra vida. De modo que cuando el Señor aquí en Mateo 5:5 dice bienaventurados los mansos, se refiere a que son bienaventurados los que han aprendido a aceptar el control de su maestro. Son bienaventurados, son felices los que han aprendido a aceptar el control de su maestro. La mansedumbre es el control de Dios en la vida de una persona. Eso es lo que produce la mansedumbre, que Dios nos controle. Y se manifiesta no solo en relación con Dios, sino en relación con las personas también. Así como un animal domesticado, así como un caballo que ha sido amansado, el hombre manso tiene sus pasiones y su ira bajo el control del Espíritu Santo.
bajo el control del Espíritu Santo. Él sabe cuándo es el momento adecuado para enojarse y cuándo no debe enojarse. Y si nos ponemos a pensar, y es que siguiendo el orden de las bienaventuranzas, es evidente que esta sea la cualidad que sigue a ser pobre en espíritu y a llorar. Es evidente, porque la persona que ha reconocido, la persona que siendo pobre en espíritu y que habiendo llorado por su pecado, no le queda otra alternativa que ¿qué? Ser manso. Es que no hay de otra. No puede enaltecerse a sí mismo. Es una persona que se para de manera mansa y humilde delante de Dios, porque sabe que no tiene nada, que no tiene nada. Debido a que el manso ahora sabe quién es Dios y lo que le desagrada, actúa cuando Dios y su palabra son deshonrados y pone los intereses del pueblo de Dios por encima de los de él. Por encima de los de él. Por eso es que la mansedumbre es esa cualidad de un ciudadano del reino que tiene todos sus instintos e impulsos y sus pasiones bajo el control de Dios, porque él mismo es controlado por el Señor. Porque no reacciona mal si lo ofenden a él, porque está consciente, ¿sabe de qué? De su propia debilidad espiritual. Está consciente. Y si lo ofenden, listo. Listo. Es lo contrario a quienes no son mansos y que hacen su propia voluntad, no la de Dios. Y se ven como superiores y tienen mala voluntad contra los demás. Que responden a cualquier cosita por la ofensa recibida, incluso si no fue con intención, ¿no? Que se echan un mensajito ahí en WhatsApp. Lo digo porque es que el viernes en matrimonios estuvimos hablando de eso. Bueno, y los que fueron se están riendo, yo lo sé. Miren, hermanos, el manso es bienaventurado porque habiendo entendido su posición delante de Dios, ha muerto a sí mismo y por eso es feliz. Por eso no se preocupa por el daño que hacen contra él. Listo, no hay problema. Y esto es lo que lo hace realmente libre y lo que lo hace realmente feliz. Eso es lo que es ser manso. Ahora, espere que esto cada vez se pone mejor. Segundo, ¿qué implica ser manso? ¿Qué implica ser manso? Y como hemos visto ya, la mansedumbre va dirigida hacia Dios y hacia los hombres. Primero veamos la mansedumbre ante Dios. Y la mansedumbre ante Dios la podemos definir como la actitud que se somete y confía en su voluntad y en su palabra. Y yo tal vez le añadiría el adjetivo que se somete y que confía alegremente en su voluntad y en su palabra. Aunque a veces no es tan alegre para nosotros la voluntad de Dios. Es como ese caballo que ha sido domesticado y acepta la guía de su jinete cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Es una actitud que acepta todos los caminos de Dios como buenos y por lo tanto no disputa, no se resiente, así las cosas no salgan como esperaba, así las cosas no salgan como planeaba e incluso si tiene que pasar por dolor y sufrimiento. Es esa persona que no dice más bien, porque a mí Dios. No. La persona mansa es esa persona que acepta lo que Dios ha decidido, cualquiera sea la situación. La persona mansa ante Dios sabe que todo lo que sucede en esta vida está permitido. ¿Sabe por qué? Por la soberana y amorosa mano de Dios. Porque Dios hace lo que quiere. Mire Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así, en Él, está hablando de Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Subraya esa parte final, si no la tiene ya subrayada en su Biblia. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace las cosas para cumplirle sus propósitos a ustedes. ¿Cierto que no? No.
Eso no dice la Escritura. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él ya tiene un propósito. Y Él hace todas las cosas. O sea que Dios es soberano. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Por eso la persona mansa ante Dios sabe que todo lo que sucede en su vida ha sido permitido por la soberanía de Dios. Por eso es que la mansedumbre mira más allá de las circunstancias. No importa cuán perturbadoras, no importa cuán hirientes sean. Y dobla la rodilla ante un Dios soberano, dándose cuenta de que todo está permitido y es usado por Dios para nuestra purificación y para su gloria, a pesar del dolor. A pesar del dolor. Esta mansedumbre implica esto, sumisión ante Dios. Pero algo importante, no es una sumisión pasiva que se encoge de hombres y dice, bueno, ni modo, pues me tocó vivir esto, me tocó. No, eso no es así. Esto es una sumisión activa y acepta los caminos de Dios sin murmurar, sin estar disputando con el Creador de los cielos y de la tierra. No como Israel, cuando se fue de Egipto y pasó por el desierto. Se la pasaba quejándose. Mire este texto de Números. Números 14, 26, 27. Y cuando lo leamos, yo quiero que usted no diga, como siempre decimos, uy, es que Israel tenaz, ¿no? No, el colmo. No, mírese ahí usted. Mírese ahí usted. Números 14, 26, 27, mire lo que dice. Dice, y mire, es que es tenaz, porque mire lo que Dios dice de Israel cuando ellos se están quejando. Sabiendo todo lo que Dios había hecho por este pueblo, cómo los había liberado de la esclavitud en Egipto, cómo les había dado agua de la roca, cómo los había pasado por el mar, librándolos del ejército enemigo, cómo les había dado maná en el desierto, les dio todo. Y mire lo que está haciendo Israel, quejándose. Y mire lo que Dios dice. Números 14, 26, 27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hasta ahí. ¿Será que el Señor piensa lo mismo de nosotros cuando nos estamos quejando por algo que no sale como esperamos? ¿Será que no hemos entendido la soberanía de Dios? ¿Será que no somos mansos? Quien es manso acepta la palabra y no se pone a discutir porque Dios dijo algo o porque Él ordenó de tal manera. Ese es el manso. Pero es que ¿por qué dices eso en la Biblia? Está hablándole la criatura al Creador. Pero ¿por qué el esposo tiene que hacer esto? La esposa tiene que hacer esto. Pero ¿por qué tengo que perdonar a esta persona? ¿Por qué tengo que ir a buscarlo yo primero? Quien es manso no hace eso. Quien es manso acepta la palabra y no se pone a discutir por qué Dios dijo algo o por qué lo ordenó o por qué Dios está obrando de esa manera. Incluso si sea muy doloroso, incluso si sea un anhelo muy grande que hemos tenido. Dios es sabio, Dios es soberano, Dios es bueno. Pero no nos quejamos, no murmuramos, no nos atrevemos a decirle algo a Dios. El manso, ¿sabe qué hace? Escucha y obedece, porque se da cuenta de que la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría de Dios es infinita y Él es un simple mortal. Un simple mortal. Quien es manso es agradecido porque pase lo que pase, sabe que está en manos de un Dios bueno y sabe que se debe dejar guiar por la mano de Él a pesar de la prueba y de la aflicción. ¿Recuerda Romanos 8:28? Vamos ahí, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo nos debe hacer preguntarnos muchas cosas.
si algo sucede en mi vida, si viene alguna prueba, alguna aflicción, yo debo confiar en que todas las cosas me ayudan a bien, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, este tipo de situaciones me hacen reflexionar si realmente estoy amando a Dios. Porque si lo amo, pues todas las cosas me ayudan a bien. También me debe hacer preguntar, porque la parte final dice, los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, el manso acepta que Dios es bueno y que todo lo que pasa en su vida es para bien. Es para bien. Así duela, así sea injusto, es para bien. Es para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? No sé, pero la Biblia dice que es para bien. Es para bien, porque la Biblia lo dice. Si amas a Dios, todo lo que te pase es para bien. El cristiano de espíritu manso dice así, que Dios haga lo que quiera conmigo, lo que quiera conmigo. Que establezca cualquier condición que le plazca y como Cristo, ¿sabe qué dice? Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que hace el manso. Y a veces el camino para llegar a decir eso, a la mansedumbre que Dios espera de nosotros con Él, es duro. ¿Cierto? Es durísimo. Como un caballo salvaje que tiene que pasar por sufrimiento para ser amansado. Y más duro. Esa es la mansedumbre ante Dios. Pero miremos ahora la mansedumbre ante los hombres. Porque no solo se expresa hacia Dios. De hecho, quien es manso ante Dios lo va a expresar en su relación con los demás. Y de hecho, y escúcheme bien, esto puede ser aún más difícil de expresar que las dos primeras bienaventuranzas. ¿Sabe por qué? Porque podemos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Podemos llorar por nuestro pecado, pero responder con mansedumbre cuando otros nos hablan de nuestra bancarrota espiritual y de nuestro pecado, ¡ay! Ya la cosa se vuelve diferente. Cuando otros nos dicen que eres un pecador, ahí vamos a ver si somos mansos. Pero la mansedumbre que nos habla la palabra de Dios no solo es ante Dios y en privado, sino ante los demás. La mansedumbre, por eso es que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cierto? Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza, contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es una gracia por la cual el Espíritu de Dios nos capacita para moderar nuestras pasiones. Una advertencia de este punto. Que sea una gracia de Dios, que sea un fruto del Espíritu Santo, no implica que no debemos buscar ser mansos. Porque así como ese caballo salvaje ha sido domesticado, ha sido amansado, el creyente que quiere ser amansado por Dios y su palabra, busca cada vez estar más controlado por Dios y su voluntad. Por naturaleza somos como ese caballo salvaje. Un pastor decía que somos como un mar agitado que arroja espuma de ira, definiendo este sermón. Y esto, déjeme decirle algo, esto puede ser de manera activa o pasiva. Porque hay algunos que no lo expresan, pero por dentro se están quemando. ¿Cierto? Activa o pasiva. Por eso, donde más aprendemos a ser mansos es en nuestra relación con los demás, es viendo a quién, a Cristo. Es tomando el yugo de Cristo. Volvamos al pasaje de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2, 22, 25. Ese sí lo puse, sí. Primera de Pedro 2, 22, 25. Mire lo que dice. Dice así. Mire lo que dice el Señor. Bueno, Pedro del Señor. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hasta ahí dejemos. Después viene el proceso de la expiación del Señor.
Mire esto. ¿Qué dice aquí el texto? Versículos 22 y 23. Cristo no practicó ni la venganza ni la retaliación, de ninguna manera. Cuando fue burlado y escupido, no respondió nada porque confiaba en el Padre. Cuando se enfrentó a Pilato, ¿se acuerda? Se mantuvo ¿qué? En silencio. Cuando sus amigos lo traicionaron y huyeron, no pronunció ningún reproche. Cuando Pedro lo negó, ¿qué hizo Jesús? Lo restauró, lo perdonó. No le dijo: uy, Pedro, yo no me esperaba eso de ti. Pedro, ¿qué pasó ahí? Me dijo: ¿me amas? ¿Me amas? Incluso, ¿se acuerda esta escena? Cuando iba camino a la cruz, le oró al Padre por aquellos que lo insultaban. ¿Y cuál fue la oración? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En todo esto Jesús fue manso y humilde. Tenía el control. Habiendo podido haber respondido y habiendo tenido todo el derecho, no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque buscaba un bien mayor y la gloria de Dios. Buscaba la gloria de Dios. Por eso es que la mansedumbre no es debilidad, no es cobardía, no es tener una personalidad retraída, no es falta de convicción, complacencia, timidez o querer tener la paz a toda costa. Eso no es ser manso. La mansedumbre no es debilidad. ¿Sabe por qué? Porque no usa su poder para su propia defensa o para sus propósitos egoístas. Por eso es que la mansedumbre no es debilidad. No usa su poder, no usa su capacidad de responder, no usa su capacidad de actuar para su propio bien o sus intereses egoístas. La mansedumbre es fuerza bajo control del Espíritu Santo. Ese control del manso sabe cuándo enojarse y cuándo no hacerlo. Y su motivación, ¿sabe cuál es? Es porque están blasfemando el nombre de Dios o porque se hace algo dañino en contra de los demás. Y cuando la persona va a demostrar ese enojo, va a demostrar esa justa ira, la demuestra con control y la demuestra cuidadosamente dirigida. Cuidadosamente dirigida. No es una carga de emoción descuidada y salvaje que salpica a todos los que están alrededor. No. Las personas que se enojan por cada molestia o inconveniente para ellos mismos no saben nada de la mansedumbre. Nada de la mansedumbre. Así, un individuo manso es aquel que está enojado en la ocasión correcta, con las personas correctas, en el momento correcto y por el tiempo correcto. Porque es que a veces hay gente que dura enojado toda la vida. Por la ocasión correcta, con las personas correctas, en el momento correcto, por el tiempo correcto. Por eso es que la persona mansa posee una inmensa fuerza, posee un inmenso dominio propio que exhibe al extender su amor en lugar de tomar represalias contra los que le hacen daño. Lo exhibe. Y la mansedumbre puede hacer esto porque se da cuenta de que los insultos y que las injurias que puede recibir están permitidos por un Dios soberano que tiene el control de todo. Tiene el control de todo Dios. Y que por lo tanto, esas circunstancias y esas situaciones Dios las utiliza para purificar y edificar un carácter piadoso. Así lo insulten o lo hieran. Por eso es que el manso muestra una ausencia de malicia. ¿No le ha pasado? Pero este dijo esto por algo, ¿no? Como dice el dicho, piensa mal y acertarás. El manso muestra una ausencia de malicia, muestra una ausencia de amargura o de cualquier deseo de venganza. Y cuando lo insultan, mira a la persona con piedad. Y piensa que si Cristo, que fue perfecto, y lo insultaron, pues lo menos que le puede pasar es eso, ¿no? Mire lo que dice Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. Dice así Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes que
sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Quítese todo eso y antes sea benigno, misericordioso, perdonador. Por eso también el manso se da cuenta rápidamente de sus faltas, no se justifica y perdona rápidamente. Perdona como Dios lo perdonó. Dios nos perdonó, hermanos. Y si Dios nos perdonó una deuda eterna, ¿cómo no vamos a perdonar nuestras deudas terrenales? El manso no está buscando afirmación. Pues que dime si que yo tengo la razón. Dime, ¿en qué fue? No está buscando un interés propio. No. ¿Eres manso? ¿Será que somos mansos? Un pastor llamado Ken Hughes señaló algunas preguntas prácticas para hacernos de si estamos manifestando la mansedumbre de Cristo. La primera es esta. ¿Tienes dureza en tu corazón? ¿Tienes dureza en tu corazón por alguna situación? Si eres mezquino en tu trato con los demás, si hay una ausencia de amabilidad con alguna persona o con todas, ten cuidado, puede que no seas manso. Siguiente pregunta, ¿eres avaro? ¿Avaro? Y esta pregunta no va tan relacionado a las finanzas personales, al dinero, pero si te aseguras de obtener siempre lo tuyo, primero que todos, si el número uno es la fuerza impulsora sutil en tu vida, si te importa poco cómo tus acciones afectan a los demás, ten cuidado porque puedes no ser manso. Tercera, ¿eres vengativo? ¿Eres vengativo? Si cuando te ofenden quieres causarle al otro el mismo dolor o más del que has experimentado, ten cuidado, puede que no seas manso. Por último, muy relacionado a todo lo que hemos hablado, ¿te descontrolas? No solo activamente o internamente, pasivamente o externamente, de las dos. Si la rabia llena tu alma de tal manera que la vida es una serie de explosiones ocasionadas porque los que te rodean no cumplen tus expectativas y en ese momento explotas, puede ser que necesites estar más en el yugo de la mansedumbre de Cristo. Si al responder estas preguntas nos duele saber que lo que predomina no es la mansedumbre, pidámosle al Señor por su gracia, porque solo el Espíritu de Dios puede quebrantarnos y hacernos mansos. Solo el Espíritu Santo puede producir esa mansedumbre en el corazón de un cristiano rendido ante Él y su voluntad. Pero si al responder estas preguntas lo que nos da es orgullo y endurecimiento y buscar nuestros propios derechos que no sean vulnerados, ten cuidado, porque puede ser que no tengas un corazón renovado y por ende no seas bienaventurado. Y por eso debes ir corriendo a Cristo, a la cruz. Arrepiéntete de tus pecados y confía en que Cristo los perdona. Confía en el Señor, pero tienes que admitir tu pobreza espiritual y tienes que llorar por tu pecado. ¿Cuál es la última parte del sermón y del versículo? Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la recompensa de los mansos. Y esta frase pone de manifiesto un tremendo contraste. Los mansos, los que no tienen nada, heredarán la tierra. Quienes ahora no tienen nada, heredarán mucho. Esa expresión ahí en Mateo 5:5, recibirán por heredad, es solo una en el original, en el griego. Y es heredarán. De hecho, en otras versiones no ponen la palabra tierra en la mitad, porque en nuestra versión Reina Valera se recibirán la tierra por heredad. Pero el concepto igual se entiende, porque la expresión heredarán muestra la realidad del cumplimiento de una promesa. El tiempo futuro
de que recibirán, de que heredarán, indica que el cumplimiento aún está pendiente, aún no ha llegado. ¿Y qué es lo que se promete según el texto? La tierra, la tierra. Recordemos que en este momento la audiencia de Cristo era mayoritariamente judía y a Israel se le había prometido ¿qué? Una tierra. A Israel se le había prometido una tierra. ¿Desde cuándo? Desde Génesis capítulo 12 con la promesa a Abraham. Y aunque en ese momento estaban ahí en la tierra, no la controlaban, porque estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, esta promesa tiene que ver con una tierra en el sentido literal de la palabra, en el sentido físico. De hecho, es la misma tierra de la que está hablando David en el Salmo 37:11, porque los mansos heredarán la tierra. Esa tierra se refiere al futuro reino de Cristo. Recuerde una vez más, el tema de Mateo es que Cristo es el rey y Él está estableciendo su reino o mostrando la constitución de su reino. Y esta tierra se refiere al futuro reino de Cristo que se establecerá en este mundo. Cuando en el regreso de Cristo, en gloria, con los mansos, Él vendrá y los mansos heredarán esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Lo heredarán. Mire Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una ¿qué? Tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hermanos, la recompensa es una nueva tierra. Una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Una nueva tierra. Habrá un reino terrenal literal en el futuro. Pero la única forma de participar en ese reino, ¿cuál es? Ser manso. Es ser manso. Al final son los mansos, no los presumidos, no los poderosos, los que tendrán lugar en el reino de Dios. Son los mansos, no los presumidos, no los poderosos, los que heredarán el reino de Dios. Un comentarista señala esto, y por eso lo voy a leer. La bienaventuranza de los mansos es que heredarán por decreto divino aquello por lo que la raza humana ha luchado y ha matado por obtenerlo desde los anales de la historia de la civilización. Así es. ¿Y quiénes van a heredar la tierra? No los poderosos, sino los mansos. Y la heredarán no porque lo merecen, sino por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso. Los mansos heredarán la tierra, pero como un acto soberano de la gracia de Dios, porque habiendo entendido que no tiene nada, que no es nada, que solamente tiene la gracia de Dios, es manso, pero la recompensa es la tierra. Algo más que decir de este versículo, de esta herencia, es que también hay una herencia presente. Una herencia presente que tienen todos los amansados por el Señor. Y dado que los mansos se han librado del deseo de poseer algo aquí y ahora, algo en este momento, porque tienen una gloriosa herencia futura, ahora los mansos están libres ¿de qué? Del egoísmo y de la avaricia que los hace pensar que la felicidad viene por las posesiones, por tener una cierta calidad de vida. Los mansos son bienaventurados, los mansos están completamente satisfechos, están verdaderamente felices porque pueden no poseer nada, pero están completos porque tienen a Cristo. Y tenemos todo. Y tristemente el que busca en poseer todo, el que busca egoístamente tener todo, termina no teniendo nada. Un hombre verdaderamente manso es un hombre que siempre está satisfecho, independientemente de las circunstancias, porque no teniendo todo lo tiene, no teniendo nada lo tiene todo. Mire Hebreos 10:34, ahí cerca Apocalipsis, a la izquierda. Hebreos 10:34. Dice así: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor
y perdurable herencia en los cielos. Los presos, injustamente. Los que fueron despojados, injustamente. Los mansos han aprendido a tomar con gozo el despojo de sus propias posesiones, sabiendo que tienen una mejor posesión. Están dispuestos a renunciar a todo en este mundo, porque saben que Dios tiene un mejor plan y un mundo mejor. Esa es la recompensa del manso. Desde ya es bienaventurado, porque su satisfacción está en Cristo, solo en Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Duro, ¿cierto? Pero pidámosle al Señor que podamos ser mansos ante Dios y ante los hombres. Y si eres un hijo de Dios, vas a aprender la mansedumbre. Vas a aprenderla. Vas a aprenderla, te lo aseguro. Porque cada característica de las bienaventuranzas las debe reflejar un hijo de Dios. Y en su amor y en su misericordia el Señor va a hacer que seas manso. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias por sentirnos como nos sentimos. Porque, como también dice tu palabra es una espada. Y una espada hiere. Es una espada que nos muestra nuestro pecado, que nos muestra nuestros errores, pero al mismo tiempo es esa espada que nos da esperanza de ir a un Dios lleno de gracia. Señor, perdónanos, porque muchas veces no hemos sido mansos, sino todo lo contrario. Perdónanos, Señor, por esta semana en que tal vez fallamos mucho en este tema. Señor, líbranos de nuestro propio pecado, que nos hace ser orgullosos y ponernos por encima de los demás, y sobre todo de aquellos que amamos tanto. Cuídanos, Señor, de la tentación. Ayúdanos a entender que la satisfacción en la vida no viene de imponernos, no viene de vengarnos, sino viene de ser mansos. Ayúdanos a glorificarte en esto, Dios, a honrarte en esta área de nuestra vida. Guárdanos, mi Señor Jesús, porque no somos mejores que los demás. Antes somos los más necesitados, mi Señor Jesús. Te lo pido, Padre Celestial. Haznos mansos. Ayúdanos a tomar tu yugo, mi Señor Jesús. Y es que cuando te vemos, mi Cristo, nos avergonzamos. Porque siendo tú el Hijo de Dios Todopoderoso, no devolviste con engaño, no te vengaste, sino que camino a la cruz pediste el perdón de quienes te escupían y te insultaban. Señor, ayúdanos en algo a imitarte. Sabemos que solamente lo podemos hacer por ti, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre Santo, y te damos muchas gracias. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.